aquí en la mesa como siempre para recibir a mis invitados. Susana Saldívar, cantante, muy linda. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Puedo dar un besito? Claro que sí. Gracias. Bueno, y el amigo Víctor Fleitas, ¿eh? Hoy no me da besito. No, un besito por ahí, ahí nomás, ya pitando el beso, ¿eh? Bueno, Víctor, yo me acuerdo que cuando yo, en realidad, vamos a hablar contigo, ¿verdad? Pero Víctor nomás me está con el yo no sabía en realidad de nombre, eso me cuesta mucho. Yo tengo dos problemitas, tengo memoria fotográfica, mañana nos encontramos por la calle, gritame nomás que de repente bueno. no, es porque de repente me dice, qué pura pinta, ese no saluda, no. Y en el caso tuyo, sí, tu carita me quedó grabado, pero no sabía, porque arrancaste con rojo, ¿verdad? Exactamente. Tuve mi paso por rojo como cantante. Sensación, me acuerdo. Muchas gracias. Está muy bien el piano, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Y también estoy siguiendo ahora ese camino como cantante, pero también estoy abriendo otro camino en mi vida que es en la producción. Eso, porque mi productora me decía, pero ese chico ejecuta piano, que bueno, y me dice, no, y él es Víctor Fleitas, es justamente el que te armó todo. Él es el director de lo nuevo que estamos bueno. presentando con Lema Producciones. Bueno, es un bloque, una producción que le llamamos Sesiones Lema, que es lo que están viendo ahora en pantalla. Y bueno, no sé si te acordás, Julio, sí. Cuando vine, sí, yo recuerdo, qué buena onda para exacto, en verano presentar, estuviste, sí. Claro, pero tengo. la versión rítmica, digamos, Sí. de Te Amo y Te Amo, que bailamos todo, era el Sí, día de tu cumpleaños. exactamente, Y bueno, y ahora con Sesiones Lema presentamos algo un poco más íntimo, un acústico, en este caso de esta misma canción. Qué lindo está todo. A ver, levantame el sonido, Víctor. Pero que un diamante brilla más que 1.000.000 de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones. Y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo. Al casino de tus besos aposté mis ilusiones. Está espectacular. Esto ya al público ya fue presentado, ¿no? Así es, ya lo encuentran en el canal de Lema, Lema-PI, creo que es el canal en YouTube. Ponen Sesiones Lema, Te Amo y Te Amo, Susana Saldívar con Z. Y encuentran el video para verlo, espero que les guste y lo disfruten. Una nueva versión muy linda, una canción muy bella. Bueno, vos sos una chiquilina, mira lo que te iba a preguntar. ¿Qué significa para vos esto? Es una faceta encarada de forma más profesional, digamos, de lo que vengo haciendo ya con la música desde hace unos años. Ahora me estoy proyectando ya con el disco, gracias a Lenis, sobre todo, que me da su apoyo. Y estamos enfocados en eso, en que, ¿cómo decir? En ser ya una cantante solista y destacarme ya como una de las mejores cantantes del país, ¿verdad? Es mi objetivo y que la gente me pueda reconocer de esa manera. O sea que Susana Saldívar, esa es la meta ahora que se traza, ¿eh? Así es, de la mano de Lema Producciones. Perfecto. Y el amigo, bueno, alejado de la música, ahora te tiras justamente a lo que es la producción, realización, todo. Realmente no sé si estoy alejado de la música porque yo creo que más que nada ahora estoy más que nunca unido a la música porque lo que a mí me gusta hacer es en cierta forma interconectar todo lo que hago. Mi gran pasión es la música y yo uso la música en función a la producción. En este caso, una producción visual como lo de Susan, porque viste que para encontrarle ese visual a un artista, vos tenés que ser, yo creo, también artista. No, totalmente, claro. Hay que haber justamente una comunicación. Exactamente, Sí. Y yo pienso que por el hecho de que yo le haya conocido a Susan hace mucho tiempo atrás, desde la época de Rojo ya, ella me ayudó muchísimo y el que ellos hayan tenido la confianza en mí para que yo dirija este proyecto, para mí es algo muy importante y es un gran desafío también. Y a mí me encantan los desafíos y disfruté muchísimo dirigir este material. Es el segundo material de Susan que estoy dirigiendo, era el videoclip oficial también hice y ahora esta versión, que también es un inicio para otros proyectos también, donde también yo pretendo participar como artista, que es presentarle a la gente temas de esta manera que presentamos de una forma más íntima, es que hacerle llegar a la gente las entrañas mismas de una canción. Eso es importante, es algo que yo también me destaqué mucho en Rojo porque yo me sentaba con el piano y cantaba, era solamente piano y voz. Como en este caso es la voz de Susan la que es la protagonista. Claro, entonces, pero lo que visualmente todo uno aprecia de uno, obviamente es cosa que creaste vos. Exactamente. Y también
para la próxima espero venir a presentar un videoclip mío yo también. Pero no hay problema, no hay problema, me encanta. ¿Cómo te fue en Rojo a vos? Mira que yo te conocí 2, 3, bueno, generalmente estoy trabajando en ese horario, ¿verdad? Porque generalmente bailando también no puedo ver muchas veces porque trabajo en ese horario. ¿Cómo? ¿Hasta dónde vos llegaste en Rojo? Y yo salí segundo lugar. Ah, segundo lugar. Segundo lugar, pero realmente yo, para mí y para la gente, me considero el ganador de la competencia, claro, porque no solamente me quedé con ese reconocimiento, sino con el cariño del público y la confianza de gente profesional con la que estoy trabajando, claro, ahora. Porque el Rojo me abrió las puertas de Lema Producciones, claro, que es una productora, la mejor productora del país que pone en mí su confianza. Así que para mí eso es algo muy importante por el hecho de que yo estoy empezando también. Qué maravilla. Y soy bastante joven y ya tengo la oportunidad de trabajar con gente de la altura de Susana Saldívar, que es una cantante extraordinaria. Totalmente. Y para mí es un placer y un honor trabajar con ella. Y mira vos, che, ustedes fueron compañeros en Rojo, ustedes, ¿verdad? Sí, yo estaba como clan, sí, ya estaba en el grupo de los anteriores, de los Rojos, anteriores, y tuve la oportunidad de ser después, más adelante para la segunda temporada de Rojo el Valor del Talento, comadre de Víctor y trabajar juntos asesorando a nuestros participantes que nos tocaban. En realidad para mí es increíble porque cuando yo llegué a Rojo, Susan era mi coach. Sí. Y Susan estaba allá para mí. El hecho de tener la oportunidad de trabajar de lado a lado ahora es algo que yo no tengo palabras para expresar. Para mí es como un sueño que se va cumpliendo. Sí. Yo creo que eso es lo que significa todo esto para Susan también. Susan es una mujer que está cumpliendo sus sueños ahora, porque se está proyectando a un nivel demasiado alto, porque ella toda su vida se estuvo preparando para esto y tiene el talento. Sí, Víctor y Susana, ¿sabes qué? A mí yo siempre dije, bueno, yo celebro estos programas justamente de entretenimiento, de talentos, justamente de Casa Talentos también, porque muchos, justamente en el caso de ustedes, salieron justamente a la fama con esto, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos chicos que no llegan, no aprovechan, quedan ahí, a lo mejor incluso llegan a ganar, quedan ahí, pero ahí nomás, ¿verdad? Y para mí esa es la oportunidad para ustedes. En el caso de ustedes, por supuesto, añoraban que llegue una oportunidad así, bueno, y hoy día están brillando. Yo creo que es algo que, bueno, nosotros como artistas, a mí me apasiona la música y cada vez más. Sí. Yo cada vez más sueño más grande, cada vez tengo proyectos que son muy grandes, pero también los veo muy cerca porque es algo que yo pretendo, es algo que yo quiero lograr, es algo que yo quiero cumplir. La vez pasada fui telonera de Juan Gabriel, sí, por ejemplo, ¿verdad? Eso fue un sueño cumplido para mí porque hace años atrás yo soñaba con eso. Y imagínate que el sábado pasado se me da esa oportunidad. Fue algo muy grande, donde también estuvo Lenny, estuvo Víctor, sí, Juan, acompañándome como producción, cubriendo todo. Y estoy muy feliz porque lo estoy logrando, de a poquito, pero sé que voy a llegar a donde quiero. Yo siempre digo de la mejor manera, justamente, mucho mejor subir bien de abajito para arriba, ¿verdad? Claro que sí. Y por sobre todas las cosas, hacerle entender a los jóvenes que de repente cuando están con cámaras, tienen pantalla diariamente, bueno, eso todavía no es nada. Uno tiene que construir justamente el artista que quiere ser. Así es, y bueno, y la experiencia fantástica de ser la profe de canto, por ejemplo, de Los Pequeños Gigantes. Sí. Que también eso a mí me enseña muchísimo. Totalmente. Y también les inspiro a ellos, sí, a soñar, a ir a cumplir esas metas. Y ellos son unos artistas ya. Totalmente. En el caso de mis cantantes, claro que son grandes cantantes del Paraguay, ¿verdad? Y ojalá que pasen fronteras y también lleguen a lo más alto. Esto ya para Christopher, ¿verdad? Yo siempre lo confundo. Yo me mezclo todo. Pequeños Gigantes tiene una segunda parte, ¿verdad? Va a haber después otro. Comenzamos ya. ¿Ya se comenzó el casting? Ya nomás. No, ya empezamos. La segunda temporada. Es posible. Dios mío, pónganme al tanto de esas cosas que yo paso una burrada. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, chicos? Que nos sigan en las cuentas de Twitter, Instagram, YouTube y que vayan viendo todo lo nuevo que vamos a ir presentando con Lema. Cosas muy novedosas y muy lindas, así como este primer video de Te Amo y Te Amo, sesiones Lema. Y gracias a Christopher, pues yo que mencioné, pues claro. Como productor. Él parece que no sé, él parece que ya es guardaespaldas del Lenny, donde vamos a ir le encuentro a él. Pero buenísimo. Otro chico grande que salió también justamente de estos grandes, ¿verdad? Hay muchísimo, ¿eh? Pues nunca me diste el gusto, tráeme una para el chamán. Ese pues es tan feo así como se le ve. Es tan feo así como se le ve en cámara. Quiero un día tenerle a ese. Bueno, Víctor, éxitos. Muchísimas gracias de nuevo a toda la producción por abrirnos las puertas, de mostrar nuestro trabajo. O sea que yo amo el piano, me encanta, bueno, escuchar, digo, para ejecutar nunca, yo quiero, Bueno, y perfecto, no sé, cuando ustedes me digan. Pero con todo el piano, muy bien. Le contratamos al carretero hasta el frente y nos traiga, si no hay rubro para algunas cosas quiero hacer, pero me encanta. Yo sé, todas las noches en el restaurante pongo instrumentales y piano, porque me gusta. Muchísimas gracias. Muñequita, y vos estás muy linda, solterita, de novia.
novios? Siempre soltera. ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes no son novios, ¿verdad? No me somos escondan muy que buenos nada, porque amigos. después siempre te traigo gente, después se van a otro medio, sí, nosotros éramos novios, ¿verdad? Y se burlan, bueno, no son En este novios, caso no. no son, bueno, ahí está. Gracias, niña, éxito, A vos, felicitaciones, a vos. cuídate Muchas mucho, gracias mi amor, por- muy por linda y recibirnos. talentosa, mi amor, Gracias, cuídate Julio. mucho. Muchísimas Vamos con el videoclip de Susan, por favor. A ver, con Missy, 11:45, 29 la temperatura, pausa, ya volvemos. Acelerado el corazón y cada segundo corre más y más. Pa' encontrarme con tus besos hago un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo y te amo. Y te pienso y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo y